Hola y bienvenidos. En este vídeo vamos a ver los tipos de datos enteros y reales y además veremos cómo interaccionan ante diferentes operaciones simples. Adelante. Una variable es un objeto de lenguaje cuyo valor se puede cambiar. Antes de utilizar una variable, esta debe ser declarada. Al declarar una variable, se le asocia un identificador, es decir, un nombre. El tipo de la variable nos indica el conjunto de valores que puede tomar y las operaciones que pueden realizarse con ella. Utilizamos la palabra reservada int para declarar con variables enteras. En C++, la forma más simple de valor entero es una secuencia de uno o más dígitos. No se permiten comas, o en este caso puntos. También puede usarse el signo más si es positivo, aunque no es necesario. En cambio, si queremos trabajar con números reales que tienen puntos decimales, podemos utilizar el tipo float o bien el tipo double. El tipo double permite números más grandes y con más precisión, es decir, más decimales, pero a cambio ocupa más memoria. Para aplicaciones que no requieren mucha precisión, el tipo float suele ser más que suficiente. La mayoría de las computadoras personales proporcionan valores float con una precisión de 6 o 7 dígitos significativos, mientras que el tipo double tiene una precisión de 15 o 16 dígitos significativos. El rango de valores y el número de bytes que ocupan en la memoria para cada tipo se muestra en pantalla. Si necesitamos más precisión de la que admite double, podemos usar el tipo long double, que es el tipo de datos con mayor precisión que acepta C++ por defecto. Los tamaños exactos que ocupa cada tipo dependen de la máquina. Los tipos de punto flotante se emplean para representar números reales. Los números de punto flotante tienen una parte entera y una parte fraccionaria, con un punto decimal entre ellas. Puede faltar o ser cero la parte entera o la parte fraccionaria. Tanto los valores enteros como los de punto flotante también puede escribirse en notación científica. Primero se escribe el número que se quiere elevar, seguido de la letra E. La E significa exponente de base 10. La potencia a la que se quiere elevar irá después de la E. El número que precede a la letra E puede no incluir un punto decimal. La notación científica o exponencial facilita poner números muy grandes o muy pequeños. Por ejemplo, el número 1.000.000 se pone como 1 por 10 elevado a 6, sin necesidad de poner 6 ceros tras el dígito 1. Y el número 0,000001 se puede escribir como 1 por 10 elevado a menos 6, sin necesidad de poner 5 ceros tras el punto decimal. Recordad que la E significa exponente de base 10. Ahora vamos a analizar diferentes operaciones entre los tipos de datos que hemos comentado. Para ello se muestra un código muy simple. Dentro de la función principal declararemos las variables y la expresión que realiza el cálculo. Utilizaremos la instrucción de salida cout para mostrar el valor resultante de la operación. La estructura para el resto de ejemplos será similar. Es recomendable que paréis el vídeo y penséis en la respuesta antes de que os la digamos. Os dejaremos un par de segundos para que os dé tiempo a parar el vídeo. En este caso nos encontramos con una división. Esta es una operación delicada cuando se trata de variables de tipo int. Debemos tener especial cuidado porque el resultado siempre es un número entero. Si hacemos la división de números enteros, tenemos que el cociente vale 0. Si ejecutamos el programa, nos devuelve efectivamente que c vale 0. No se sacan decimales porque los dos operandos de la división son enteros. En este nuevo ejemplo, vamos a calcular el resto de la división. Para ello hemos empleado el operador resto o módulo, que se representa con el carácter de porcentaje. Este operador solo se emplea con número entero. Si hacemos la división de número entero, vemos que en este caso el resto vale 3. Si ejecutamos el programa, nos confirma el resultado. Observe que en este caso nos encontramos con una operación de tipo mixto. Es decir, es una expresión que contiene operando de tipo de datos diferente. Siempre que un valor entero y un valor real estén siendo operados,
La coerción de tipos implícita ocurre de la siguiente manera. Primero, el valor entero es forzado de forma temporal a un valor de punto flotante. En nuestro ejemplo, A vale 3, por lo que de forma temporal pasará a valer 3.0. Después se ejecuta la operación. El resultado es un valor real, del tipo que mayor rango y precisión tenga de los dos. En este ejemplo sería de tipo float. Por último, se almacena en la variable correspondiente. En este caso, al ser de tipo entero, solo se guardará el valor entero del resultado. Es decir, en este caso, la división sí saca decimales, pero se pierden al hacer la asignación. En este otro ejemplo, tenemos que tanto el divisor como el dividendo son variables de tipo int, mientras que la variable donde se almacena es de tipo float. Cuando operemos, la división se efectuará entre enteros, dando como resultado un cociente entero, sin decimales. Posteriormente, se guardará en una variable de tipo float. El resultado será entonces 0. En esta nueva situación, nos encontramos con el mismo código que en el ejemplo anterior, excepto que hemos puesto un molde float en la variable b. Esto convierte temporalmente la expresión b al tipo de datos float, por lo que nos encontramos ante una operación de tipo mixto. El procedimiento es igual al que hemos visto anteriormente. La división saca decimales y como la variable c es de tipo float, se almacenará el resultado con decimales. Con esto damos por concluidos los ejemplos. Dejamos para ustedes seguir experimentando con la operación entre distintos tipos de datos. Recuerde que ver los vídeos ayuda a aprender, pero es importante que programéis por vosotros mismos. Así es como realmente se aprende a programar. Nos vemos.